Hoy rodaron las cabezas, bueno, se autorrodaron las cabezas de dos ministros porque prefirieron la renuncia a la censura. Y por eso estamos con el congresista José León de Perú Posible para analizar la situación del día de hoy. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Qué le parece el desenlace? Bueno, positivo al final, creo que aún tarde, pero vale que se haya resuelto por esta vía y no se llegó a la censura. Algo que se venía sosteniendo desde mi bancada, lo habíamos dicho desde el pleno inicial cuando se habló de censura, que era innecesario polarizar al país, que era innecesario un desgaste, porque al final un desgaste del gobierno afecta a todo el país. Entonces nosotros siempre buscamos la salida voluntaria, pedimos la renuncia de los ministros, inclusive en el propio pleno planteé de que si ellos no lo hicieron en su momento, antes que viaje el presidente Humala, él debió pedirles la renuncia, procesarla, resolver e irse tranquilo a su viaje. Trascendió que Lozada por lo menos había puesto su cargo la renuncia, pero Valdés, para no debilitarse, convenció al presidente de que no lo haga y por eso se fue allá. Bueno, yo creo que cuando un premier escoge a sus colaboradores como ministros, tiene la obligación de defenderlos o de jugarse por ellos. Y en este caso, los ministros que hoy ya están renunciados, fueron escogidos por el ministro Valdés. Eso es lo que yo quería preguntar, congresista, porque ellos eran los hombres de confianza de Valdés, sí, los bueno, dos. Lo acompañaron desde el Ministerio del Interior y cuando él sube, ellos aparecen. De alguna manera, el presidente del Consejo de Ministros ahora también está cojo. Sí, realmente él ha salido afectado, salpicado, porque cuando alguien entrega la confianza y luego se le retira y termina en una renuncia, también se ve afectado quien asumió con la representación o la defensa. Sin embargo, yo creo que eso sí hay que tomarlo con mucha calma y hay que, de alguna manera, si se quiere, entre comillas, perdonar algunos errores, porque se trata que si le salpica esto, o la oposición, o lo que ya se dijo y se hizo, le salpica al premier, yo creo que sí sería innecesario. Bueno, le salpica para efectos de ejecutar una sanción política. Yo creo que eso sí sería innecesario. Descarto desde este primer minuto que usted me lo pregunta, que nuestra bancada vaya en esa dirección. Por lo menos yo sostendría siempre que el ministro Valdés, el premier Valdés, por el momento ya con eso ustedes creen que es suficiente gesto político. Yo creo que los responsables directos políticos de los sectores que fallaron en la estrategia y que fallaron y se vio esto reflejado en las muertes de los oficiales, de los soldados del más bajo rango, creo que ahora, eso ya fue exactamente responsabilidad política de quienes ahora ya no son más ministros, pero de ahí para que el ministro Valdés asuma más responsabilidades, creo que sería irresponsable llegar a más. Ahora, otro análisis podría señalar que justamente ahora se están produciendo muertos, bajas, los helicópteros demuestran que se caen, etcétera, porque en los gobiernos del presidente Toledo y en el gobierno del presidente García, a pesar de que se hablaba mucho del BRAE, pues nunca entraron. Artemio por el Guayaga siguió tranquilo, lo capturaron de manera sencilla, y ahora que se meten a la zona que quema, entonces eso está produciendo la baja, mientras los gobiernos anteriores, del cual usted fue parte, sí, claro, pues fue más discurso que acciones. Yo creo que hay una explicación a eso, Alex. Cuando nosotros fuimos gobierno y los otros gobiernos luego han sucedido, la lucha contra el terrorismo casi era de baja intensidad porque estaban de alguna manera más separados del narcotráfico. El narcotráfico estaba más al norte de la selva del Perú. Alto Guayaga y todo el oriente norte era la zona impactada por el narcotráfico y los esfuerzos se hicieron en ese lado. Y producto de eso, hoy San Martín ha cambiado su configuración productiva. Antes habían 25.000 hectáreas de coca ahí, de cocales, y hoy hay 300 hectáreas, prácticamente se ha anulado, ha sido reemplazado por cultivos lícitos. Pero ese fenómeno de haber logrado reconvertir la agricultura ilícita en lícita, a través de la palma aceitera y otros, ha ido haciendo un efecto globo, desplazándose hacia las zonas donde no había mucho cuidado y no había mucho control policial.
y ha migrado hacia el sur, ha migrado hacia el BRAE. Acuérdese que ya ahí nacían los grupos vinculados a Palomino. Nelson Palomino fue uno de los líderes cocaleros que después terminó preso y vinculado a estos grupos terroristas y a la familia de los Quispe Palominos ahora. Entonces yo creo que los tiempos han jugado para que hoy el terrorismo se haya asociado al narcotráfico en el BRAE y ahí vuelvo a repetir lo que vengo sosteniendo. Creo que la estrategia solo se ha visto desde el lado policial militar, pero no se ha visto desde las dos otras aristas que son la lucha sostenida contra ese flagelo narcoterrorismo, y es que falta la incursión política y la incursión productiva para poder hacer de veras un trabajo sostenido. ¿Por qué política? ¿Por qué una incursión política? Que hoy sería bueno ponerlo en la agenda, porque la gente está muy resentida, porque los programas sociales no han llegado por ahí, porque recién se está diseñando algún impacto del nuevo Ministerio de Inclusión Social o de los propios Ministerios de la Mujer. Entonces hay un resentimiento y la población del BRAE hoy le quiere y le cree más a la gente que vive haciendo narcoterrorismo que a la propia policía o las Fuerzas Armadas. Más ayuda reciben los narcoterroristas que las fuerzas del orden. Y eso necesita una respuesta, una estrategia social. Y la otra cosa, Alex, es la incursión productiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer agricultura ahí. Pero eso yo lo vengo escuchando desde hace años, la incursión productiva, darles oportunidades a ellos, pero claro, no el Guayaga me parece que es distinto, ¿no? Claro, en el Guayaga se hizo. Yo vengo a plantear, vengo a comentar esto, porque eso es lo que dio resultado en el Guayaga. Eso es lo que ha hecho reconvertir la zona de una economía eminentemente ilícita a una economía que hoy es lícita. Okay. Porque fíjese usted, cuando nosotros le ponemos una incursión productiva y hacemos agricultura, le damos crédito, le damos asistencia técnica, le damos cultivos que son alternativos, aun cuando no sean de la misma rentabilidad que la coca, la gente prefiere bajar su rentabilidad frente a la coca, pero quiere vivir tranquilos produciendo cosas lícitas. Y hablando, ¿no?, de tranquilidad congresista, este es un jalón de orejas, digamos, un estate quieto al gobierno, ¿no? El presidente Ollanta, yo me imagino que debe estar pensando mucho en lo que ha sucedido en estos días. Ojalá, ¿no? Porque de repente con los acompañantes que se ha ido a Japón está pensando en otra cosa y no en las necesidades del país. Pero el asunto es que no solamente es el tema del BRAE y de la seguridad. O sea, ahorita los mineros están tomando la carretera, los delfines y los pelícanos se siguen muriendo, quieren aumentar el impuesto a los trabajadores, por ejemplo, y así podríamos ir, el Poder Judicial está en huelga, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo ustedes como oposición o colaboración en determinados casos van a hacer para que el gobierno se dé cuenta de que tiene que tomar riendas en el asunto y no solamente del Ministerio de Economía? Bueno, yo creo que hay una primera tarea urgente ahorita, muy, muy rápida, y es que tenemos que todos los peruanos ya voltear la página y empezar a reconstruir la estrategia contra el narcoterrorismo, que es lo que ha puesto en esta crisis al gobierno. Yo por ese lado de acuerdo, pero he pedido y ratifico en el programa en este momento que dentro de las 72 horas se van a tomar decisiones fundamentales en el Perú. Por lo tanto, el presidente Humala tiene que retornar, ahora, ya, tiene que retornar. Está programado para el domingo todavía, creo. No puede esperar el Perú. Es importante que el presidente salga a vender imagen, a seguir buscando inversiones para el país, pero este es un momento determinante en el Perú. Él tiene que regresar porque él tiene que iniciar una concertación con las fuerzas políticas en el Perú. Y hoy día yo sigo sosteniendo y proponiendo de que la lucha contra el narcoterrorismo tiene que ser una tarea de todos los peruanos, a partir de esta sanción que se le ha puesto a los dos jefes del sector. El presidente Humala tiene que regresar, tiene que designar sus 2 ministros y tiene que convocar, le sugiero que convoque a los líderes políticos del Perú, que además tienen la representación. Lo que dijo Lourdes Flores hoy día en la mañana también, en el radioprograma señaló algo. Que bueno, es coincidente, eso lo dije yo anteayer, y si el presidente Humala se pone a la cabeza, lidera, llama a los líderes de los partidos políticos, que son las fuerzas políticas que hoy día lo han sacado los ministros,
que hoy día lo pusieron en jaque y finalmente renunciaron los ministros, estos líderes políticos, con su representación en este ente político que es el Congreso, tienen que hacer un gran pacto nacional de lucha contra el narcotráfico. Perfecto, contra el narcotráfico y el terrorismo, todos de acuerdo, pero el narcotráfico y el terrorismo es uno de los problemas. Pero como yo le comentaba hace un instante, hay una serie de problemas que explotan todos los días, y ahí en ese punto, como para terminar, congresista, ¿qué sugiere Perú posible con la experiencia de gobierno que tiene? Mire, diálogo. Hay que bajar al llano. Eso es lo que no está haciendo bien como tarea de este gobierno. No hay operadores políticos. No están yendo a enfrentar en el momento preciso para desinflar estas tensiones. Y terminan con estas paralizaciones en las carreteras que están pasando piola, Alexander. Hay muertos en la carretera ahora, por infarto, por inanición, niños que tienen cáncer. Y no solamente este tema de los mineros, hay otro gran problema que se está calentando desde el departamento desde la región La Libertad hasta Tumbes. Hay una crisis en la producción del arroz, que este es el momento en que empieza la cosecha. Se ha perdido ya el 40% de cientos de millones de soles, y esto es una advertencia porque ya lo tuvimos. ¿Qué se ha perdido del arroz? Se ha perdido porque hay aparentemente una sobreproducción, porque la cosecha del arroz es estacional en esta época. Empezó La Libertad, a fin de mes empieza Lambayeque, sigue el mes de junio y julio, de mayo y junio y julio, Piura y San Martín y Tumbes, y los productores arroceros, que es el cultivo que ya tenemos soberanía alimentaria en el Perú, está perdiendo cientos de millones de soles porque hay una distorsión, porque no hay autoridad, porque no hay Estado, no hay presencia para en este momento abordar este problema, que es sencillamente especulativo y de manipulación de malos intermediarios y que está poniendo a la economía rural en una seria crisis. Esa es otra cosa grave. Perfecto. Y que no se ha dicho acá. Muy bien, congresista, le agradecemos mucho esas opiniones. Y bueno, el último tema que usted nos ha planteado es realmente interesante, a ver si lo conversamos más, y también el tema de las tierras, porque ya se viene el debate y los derechos de los trabajadores de la agroexportación. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista José León, de la bancada de Perú Posible, que también está siguiendo los temas de la agroexportación y de Olmos, otros grandes temas que el presidente también deberá enfrentar luego que llegue de su viaje.